Buenas tardes, les damos la bienvenida a la charla Agresiones con Arma, la cual está a cargo del expositor Roy Ruiz Vargas. Roy Ruiz es investigador del organismo de investigación judicial, cuenta con 22 años de servicio dentro de la institución, él es periodista y abogado y actualmente trabaja en la sección Delitos contra la Integridad Física y Tránsito. Le damos la bienvenida a Roy para que nos inicie la charla. Bien, buenas tardes a los presentes, a las personas que también nos están observando vía Zoom. Primero que todo, agradecer la oportunidad al organismo de investigación judicial, propiamente a la oficina de prensa, a todos los que hacen posible esta feria del OIJ, en la cual pues, se nos ha invitado a dar una charla al respecto de lo que son las agresiones con arma. En este momento, competir contra Argentina, Polonia es complicado porque se está jugando. Hay compañeros aquí que desearían estar viendo, hay gente que podría estar viendo otro. Así que vamos a tratar de que este sea un rato ameno, donde haya información, donde podamos pasar un buen momento y pues sin más preámbulo vamos a empezar. Varias gente que ha visto la presentación previamente me dice, y la primera fue mi amiga Soret, que me dijo, ¿por qué un águila? Mi jefe, cuando le presenté la presentación, también me dijo, ¿por qué un águila? Hay varias razones. La primera es que es el animal preferido mío y pues he estudiado, leído cosas al respecto. Una de las cosas interesantes de las águilas es que el único animal que se atreve a picar un águila es un cuervo. Y el águila, lo que hace el cuervo es pararse encima del águila y empezar a picotearle el cuello. El águila no se desgasta en pelear ni en tratar de hacer nada. Lo único que hace es empezar a volar, a subir, a subir, a subir, a subir. Y cuando ya el oxígeno no le da al cuervo, el cuervo solito se cae. Y el águila pues queda libre. Una de las muchas enseñanzas que nos da las águilas como tal. Y pues bueno, durante la charla vamos a ver algunas cosas que podemos aprender y que están relacionadas justamente con esa actitud del águila, de no desgastarse, de no ponerse a pelear, de no gastar sus energías en algo que tal vez no tiene la importancia de vida. Y la charla pues bueno, se llama así, agresión con arma, que es uno de los delitos que vemos en la sección para la cual trabajo. Algunos datos al respecto y el primero de ellos es, dale para que se vea la imagen que, no, a la anterior, Marco, ahí. Increíblemente, a lo que va del día de ayer, 29 de noviembre de 2022, hay 1.407 casos de agresión con arma a nivel nacional, siendo hasta el día de ayer el año más alto en los últimos 6 años, porque si ustedes ven el gráfico, está de 2017 cuando hubo 997, en 2018 1104 y ahí, increíblemente y desgraciadamente, para lo que va hasta el día de ayer, habían 1407 y no hemos terminado el año. Un dato que es curioso también de alguna manera alarmante, pero que bueno, dentro de lo que vamos a desarrollar en la charla vamos a ver las razones y el porqué de esto. Otra de las imágenes que gracias a los compañeros de la Oficina de Planes y Operaciones, que es también una de las herramientas o de las oficinas que nos apoyan dentro de las investigaciones, nos han colaborado, es esta evolución según el delito, igual está por meses, y porque así se lo solicitamos para ver la evolución de cuántas agresiones con arma ha habido en los últimos 6 años. Siendo que yo esperaba, cuando solicité la información, que en la pandemia hubiese un descenso. Pero si ustedes ven, en 2020, que es cuando ya empieza en marzo de 2020, hay 98, 77, 84 y se ha mantenido. Siendo que lo que les acabo de decir, increíblemente, el último pico es el más alto. ¿Y por qué? Ahora, conversaba con mi jefe, hablamos sobre ese fenómeno, de que pensábamos que tal vez porque estábamos en las casas, de que no había gente en las calles, de que los bares no estaban abiertos durante pandemia, las agresiones con arma iban a bajar y se mantuvieron. ¿Y qué es lo que pasó? Que el escenario cambió, ya no es la calle, ya no es el bar, sino que ahora era en la casa o con el vecino y lo único que se trasladó fue el escenario donde se dieron las agresiones con armas, pero las agresiones con armas se mantuvieron.
Este es un mapa a nivel nacional donde se pueden ver que las agresiones con arma, obviamente en el círculo donde hay mayor cantidad es en San José o en la meseta central, que es donde habemos más personas, más habitantes y por ende. Pero si ustedes pueden ver, en todo el territorio nacional existen y se han denunciado agresiones con arma. Ahora, esto es importante aclarar que las agresiones como tal se dan a nivel nacional y que estas, las que están graficadas acá, son las denuncias, aunque puede haber una cifra negra de denuncias o agresiones que las personas tal vez por la lejanía o por pereza o porque prefieren desquitarse desgraciadamente en algún momento, no denuncian y dejan las cosas así. Aquí lo que tenemos son las que han sido denunciadas. Ajá. Y bueno, dentro de todo, queremos aprovechar estos espacios que se nos brindan para hablar un poco del delito como tal, pero también de cómo es que lo atacamos y de cómo estamos conformados. En este caso, una breve reseña de lo que es pues la oficina. Nosotros, la oficina, la sección de delitos contra la integridad física pertenece al Departamento de Investigaciones Criminales y a su vez está dividida en dos unidades, la unidad de delitos contra la integridad física, que somos los que vemos la agresión con arma y otros delitos que vamos a ver un poquito más adelante, y la otra unidad de tránsito. Como les decía, las dos unidades, y aquí están los delitos, algunos de los delitos que vemos. En la unidad de delitos contra la integridad física vemos lo que son lesiones, agresiones con arma, malpraxis y tentativas de homicidio. Por su parte, la unidad de tránsito ve homicidios y lesiones culposas, que estos son los homicidios que tienen que ver con en carretera, accidentes de tránsito, lesiones culposas, eso. Investigaciones contra oficiales de tránsito, cohecho, estafas, hurtos relacionados con los famosos gavilanes. Y estos son las personas que están en las cercanías de COSEBI, donde se dan las licencias y hacen todo tipo de delitos, porque desde que le roban el celular a una persona, la estafan, todos esos delitos son investigados por compañeros de la unidad de tránsito. Y entrando un poco ya en lo que es la materia, vamos a desmenuzar poco a poco lo que es la agresión con arma. Primero, una definición básica de lo que es la agresión: es una acción violenta que realiza una persona con la intención de causar un daño a otra. Ese es de agresión como tal. Otra acepción es la acción que es contraria a los derechos de una persona, ¿verdad? Y ya aquí entramos en lo que es el artículo 140 de nuestro Código Penal, que limita lo que es la agresión con arma. Dice: será reprimido con prisión de 2 a 6 meses al que agrediere a otro con cualquier arma u objeto contundente, aunque no causara herida, o al que amenazare con arma de fuego. Y entonces aquí nos vamos a meter en un momento porque hay algunas cosas que debemos de saber. Y es esto. Bueno, primero la pena que da, que es de 2 a 6 meses al que agrediera a otro con cualquier arma. Y aquí es donde nos vamos a detener. Arma u objeto contundente. Que uno de los mitos que queremos derribar por medio de estas charlas y de estas oportunidades que tenemos es que un arma no solamente es un cuchillo o una pistola o un arma de fuego como tal. Hay otras cosas que son y que siempre van a ser tomadas en cuenta según nuestra legislación como un arma, como lo dice ahí, un objeto contundente. Y aquí vamos a tener varios ejemplos de cosas muy comunes que todos ustedes y nosotros hemos visto, pero también algunas otras cosas que, aunque ustedes no crean y les pueda parecer raro o extraño, han sido utilizadas como armas. Y vamos a ver algunas de ellas. La segunda parte del artículo, la segunda parte del artículo dice: si ocurriera alguna de las circunstancias previstas en el homicidio calificado o en estado de emoción violenta, la pena aumentará o disminuirá a 1/3 respectivamente a juicio del juez. En esa parte no nos vamos a detener porque es una parte que no nos interesa tanto respecto a lo que es la agresión con arma. Pero entonces, ¿qué puede ser un arma? Y aquí entonces tenemos un par de definiciones. Un objeto o instrumento que sirve para atacar a una persona o animal para defenderse de ellos. Esa es una. Un instrumento que sirve para atacar a una persona o a un animal para defenderse de ellos. En este caso,
como una cuestión de defensa, que nos pueda servir a nosotros para defendernos de una persona que viene a ser una amenaza inminente, o bien un animal, ¿verdad? Porque también puede ser. También un medio que utiliza una persona para conseguir un fin determinado, especialmente el que utiliza para atacar a otras personas o defenderse de ellas. Ahí tenemos dos definiciones de lo que puede ser un arma. Y entonces están las que les decía ahorita, armas de fuego, que todas las conocemos, que puede ser desde una pistola, una escopeta, la gran variedad de armas de fuego que existen hoy día. Y armas blancas, un cuchillo, una cuchilla, un hacha, todo lo que tenga pues filo o que esté dentro de esa familia. Y aquí entonces pusimos algunas imágenes de lo que son esas armas que conocemos y que son tradicionalmente conocidas. Acá entonces vamos a empezar a hablarles o quiero mostrarles algunas cosas que dentro de la concepción de lo que era esta presentación, dentro de la unidad, les hice la pregunta a los compañeros por medio del chat. Compañeros, ¿qué objetos, qué cosas han tenido ustedes que sean raras o extrañas con las que tienen ustedes y han tramitado denuncias? Y los que vamos a ver aquí a continuación son cosas reales de cosas que hemos llevado dentro de las investigaciones. Un manojo de llaves. Y así como ustedes lo ven, pues es algo de que todos tenemos llaves y que todos hemos visto. Y que podría pensarse que es algo inofensivo. Y en efecto, un manojo de llaves como tal no tiene la capacidad de hacerle daño a alguien. A diferencia de que si esas llaves están en un layo, ¿verdad? O en un coso de estos de seguida, y usted le empieza a dar vuelta y se la tira a alguien, eso ya pasa a ser un arma, eso es un objeto contundente, exactamente, de esos que tiene usted, exactamente. Usted lo empieza a dar vuelta a eso con un manojo de llaves como ese y se lo lanza a una persona en la cara, lo golpea en su cara, en su pecho, en algún lado, eso va a ser definitivamente un arma, definitivamente un objeto contundente. Y esto, como les digo, son cosas que hemos tenido dentro de las investigaciones. Eso es un servilletero. Y ayer uno de los compañeros me decía, Roy, acuérdese de aquel caso, ¿qué pasó? En un bar empieza un pleito, una muchacha agarra el servilletero y se lo deja ir a la otra. Entonces, un servilletero como tal no es un arma, pero dependiendo de la manera en que yo lo potencie, en que yo lo agarre, en que yo se lo lance y el lugar donde lo golpee, puede ser algo muy perjudicial para una persona. Pongámosle que sea una persona como yo o como la muchacha que está acá, que utiliza anteojos, el servilletero le quiebra los anteojos y le entra un vidrio. Y entonces ya la lesión no es simplemente el servilletero, esa es el arma con la que golpearon a una persona, es ese objeto contundente en el que se convirtió. Esto, un vaso de whisky, exactamente lo mismo, en un pleito, son cosas cotidianas que nosotros vemos y que dentro de un pleito, cuando ya la gente ha empezado a ingerir licor y se enoja, puede agarrar cualquier cosa que tenga a su mano y convertirla en un arma. Y este es uno de esos casos. En ese caso, fui yo el que llevé esa denuncia. La muchacha me dice, yo estaba tranquilamente ahí. Entró la muchacha, aquí vamos a contar parte del chisme. La muchacha se dio cuenta de que la esposa era la amante. Y entonces agarró el vaso de whisky y se lo dejó ir. Y la golpeó. Entonces, el vaso de whisky como tal no es un arma. En ese caso, lo potenciamos o lo potencia la persona que en ese momento tiene y agarra la capacidad y con el dolo, que aquí también hay algo muy importante, ¿verdad? Es la intención con la que puede alguien hacer algo como tal. ¿Qué se me hizo, Nela? Nelita, hágame un favor, tráigame la botella que dejé en el escritorio, por favor. Y entonces, aquí el asunto es ese, que la intención de esa muchacha, al darse cuenta de que esa que estaba ahí era la amante del chavalo, agarró y entonces ahí de alguna manera potenció definitivamente ese objeto que no es un arma, que es un vaso nada más, y lleno de whisky y se lo dejó ir en la cara. Y entonces ahí ya tenemos un objeto que se convierte en un arma como tal. Ajá. Pues obviamente una piedra, por más pequeña que sea, dependiendo del lugar donde golpea a una persona y de la fuerza con la que lo golpee, pues va a ser
definitivamente un arma como tal. Aunque ustedes no lo crean, hemos llevado denuncias donde y a un muchacho cerca del mercado Borbón lo agarraron con mangos verdes. En este caso fue que el mango que conseguí estaba maduro, pero era con mangos verdes y aguacates verdes, y lo agarraron, le golpearon la cara con aguacates. Un aguacate verde, eso es como una piedra o una manga de ese tamaño verde. Eso es un arma, y ustedes tendrían que ver los golpes que recibió el muchacho, porque no fue uno, fueron varios y entre dos sujetos, y fue que se tuvo que meter y bajar una cortina para que lo dejaran de golpear. Pero entonces, cosas tan simples como estas, que a ustedes les parece tal vez raro, pero definitivamente esto también pueden ser armas, por el objeto, lo que les decía, de la contundencia y también del dolo y de la intensidad con la que una persona pueda ser golpeada. Pues otras de las cosas obviamente son los vehículos, ¿verdad? Aunque se podría interpretar, bueno, que es un atropello, ¿no? Bueno, es que una persona agarra un carro y se lo echa encima, gracias, se lo tira encima a otra y lo golpea, y de alguna manera pues también lo está agrediendo, o una motocicleta, y eso son parte de las causas que nosotros llevamos dentro de la oficina. Y aunque ustedes no lo crean, y lo tenemos que poner porque definitivamente pues así es, una empresa con unos salchichones que estaban congelados, con eso le dieron a una persona, ¿verdad? Porque tal vez así, si no están congelados, no vayan a golpearlo tan fuerte, pero estaban congelados. Entonces ustedes entenderán, eso es un pedazo de hielo, eso es durísimo. Y eso, con eso golpearon a una persona, y entonces de eso se trata, digamos, esta parte, que ustedes vean que cualquier cosa, dependiendo de la manera en la que se utilice, va a ser posiblemente un arma. Dale. ¿Cuáles son las razones? Y aquí vamos a entrar un poquito en algo que vivimos todos, porque todos o trabajamos o estamos en la casa. Andamos en la calle y tenemos un sinfín de razones por las cuales nos podemos estresar. El estrés laboral, una de las principales causas del deterioro del bienestar y de la salud física y mental de las personas, suele aparecer cuando las exigencias del trabajo sobrepasan la capacidad para cumplirlas y se pierde el control de la situación. ¿Cuántos de los que estamos acá, sin levantar la mano, hemos tenido situaciones en las que se nos pide más, se nos solicita que demos un poco más, y que el asunto usted dice, pero es que no puedo, tengo demasiado trabajo, me están pidiendo otra cosa? Yo, antes de ser investigador, trabajaba como auxiliar en la Fiscalía del Ministerio Público, y tenía dos jefes, y los dos abogados, y los dos, era complicado el asunto, porque entonces llegaba el licenciado y me decía, yo ocupo que me diga esto, y a los 2 minutos aparecía el otro licenciado, jefa mía, y me decía, yo ocupo que me diga esto, y yo decía, bueno, ¿y qué hago primero? Porque lo que me pedía el licenciado era urgente, lo que me pedía el licenciado también era urgente. Yo opté por decirle, no, vamos un toquecito donde la licenciada, me llevaba el licenciado, ven acá, usted me está pidiendo esto, ella me está pidiendo eso, arreglense ustedes, vamos a ver qué le urge y qué hago primero, porque las dos cosas al mismo tiempo no las pasan. Entonces ellos hagan nuevamente ellos y me decían, bueno, hago primero lo de la licenciada, pero yo les decía, o una cosa o la otra, porque las dos al mismo tiempo no puedo. Bueno, esa es una manera de liberarse uno de la responsabilidad, pero cuando aquel me pide algo y el otro me pide algo y no tiene una posibilidad de escoger, entonces empieza el estrés. Y eso no son dos cosas, pero cuando son un montón de expedientes, cuando son un montón de cosas, cuando hay que ir a ver un sitio, en el caso de nosotros, y para hablar de lo que nosotros vivimos a diario, porque también aquí habemos investigadores, bueno, el estrés es que nos asignaron una denuncia, hay que ir al hospital a ver cómo siguió aquel ofendido, hay que ir a hacer el sitio, pero también nos asignaron otra nueva que la persona requiere que la llevemos a la Oficina de Protección a Víctimas y Testigos, y entonces usted dice, ¿qué hago? Y entonces empieza a generar estrés, y entonces que también tenemos que cumplir con la métrica. Hay un montón y un montón de cosas que pueden empezar a generar ese estrés. Y si en la oficina, que no es el caso de nosotros, gracias a Dios, hay un ambiente pesado, complicado, pues todas esas cosas van a empezar a generar ese estrés. Que tal vez en la oficina usted, porque está ahí,
digamos que relativamente controlado, no, pero entonces usted sale a la calle, agarra su motocicleta o agarra su vehículo y empieza a conducir y se la atraviesan y entonces ahí sale el estrés, porque entonces ya usted pegó el maderazo, pegó el frenazo, pegó el maderazo, y si el otro se volvió y le contestó, entonces usted también le contestó y ahí puede empezar un conflicto y puede pasar a algo más. Esa es una de las razones por las cuales se generan las agresiones con arma dentro de otras cosas, ¿verdad? El estrés familiar, y aquí también hay otra, una separación, un divorcio, una enfermedad, la muerte de un ser querido, una mudanza, los problemas económicos, pueden ser una rebelión emocional para la familia, tanto para los niños como para los padres. Y entonces aquí ustedes pueden ver que o en el trabajo han vivido algo de esto, o en la parte familiar también han vivido algo, cosas como estas que la parte económica no alcanza. Eso genera un estrés y eso nos hace a nosotros que de alguna manera dentro de nuestra vida podamos estar expuestos, y absolutamente todos acá, sean investigadores, sean personas que trabajan en el Poder Judicial, sean que no, estamos expuestos a eso porque todos estamos expuestos al estrés de una u de otra manera. Acá vamos a poner un pequeño video. Este video lo hemos dividido en 3 partes. Este muchacho que ustedes ven acá es Cristian Mora, es el jefe de la sección de apoyo psicológico de OIJ. Y dio unas declaraciones hace un tiempo a raíz de una situación que se dio justamente de agresión con arma, de este tipo de conflictos que se han dado en las calles. Y entonces él nos empieza a explicar un poco y es importante lo que él tiene para decirnos. Vamos a ver el video. Ya lo van a escuchar. Sí, Marco, nosotros como seres humanos vivimos y creamos incorporadas una serie de emociones. El enojo en sí no es negativo, si lo escalamos y lo aumentamos por medio de carcomer, por medio de no reflexionar, por medio de querer tratar de dominar a otras personas, que beneficiar, que ese enojo escale negativamente hacia la ira, entonces ya me pongo en una situación de riesgo y además pongo una situación de riesgo a quienes me rodean. Referente a este tipo de eventos que ocurren y que lamentablemente tuvimos una noticia días atrás, pues evidentemente hay cosas que nos pueden molestar en la calle. Emociones reconocidas universalmente, entre ellas está el enojo. Y el enojo en sí no es negativo. Si lo escalamos y lo aumentamos por medio del carboneo, por medio de no reflexionar, por medio de querer tratar de dominar a otras personas o querer imponerme, y hago que ese enojo escale negativamente hacia la ira, entonces ya me pongo en una situación de riesgo y además pongo en una situación de riesgo a quienes me rodean. Cosas importantes de las que dice Referente a este Cristian. tipo de eventos que Una, ocurren. que no solamente cuando explotamos y pasamos del enojo a la ira, no solamente estamos expuestos y nos ponemos en peligro nosotros, porque usted puede ser muy bravo, usted puede conocer de armas, usted puede tener, pero usted no sabe quién es este muchacho. Yo no sé, este muchacho que está acá al frente, si sabe karate, si sabe jiu-jitsu, qué sabe, si sabe utilizar armas, si anda armado, si no anda armado. Y esas son las cosas en las que no pensamos cuando estamos en la calle. Que pueda aparecer otro más loco que yo y otro con mayor preparación que yo y otra persona que puede tener potencialmente más herramientas desde el punto de vista de defensa para conmigo. Y no solamente él, sino que sabemos que él anda armado, se vuelva loco, empieza a disparar y yo ando con mi hija, yo ando con mi novia, yo ando con mis familiares. Entonces, potencialmente ya no solamente se está exponiendo él, me estoy exponiendo yo, sino que estoy exponiendo a un montón de gente más. Y ejemplos, ustedes ahorita se podrían acordar de montones de cosas y de montones de videos que vemos en las noticias, que desgraciadamente a diario salen.
donde ya usted después con cabeza fría, usted piensa y usted dice, bueno, y aquí hubiese pasado una desgracia peor, y no pasa más porque yo soy muy grande, porque pónganse ustedes a reflexionar, ¿cuántos videos hemos visto donde usted dice, y cómo ese muchacho que empezó a disparar, y cómo esa persona no hirió, no pasó a algo más? Y entonces, de lo que Cristian nos explica, hay que saber identificar y poder diferenciar en qué momento ya yo estoy enojando, me estoy pasando a la ira y puede ser algo peor y perjudicial para mí, para la gente que está conmigo o para la gente que está alrededor. Déjame, Marquito. Otras de las razones, y aquí entonces metimos otros problemas, personas tóxicas. Todos tenemos en nuestra vida personas tóxicas, pueden ser familiares, pueden ser compañeros, pueden ser amigos. Y con tóxica, ¿qué entendemos? De hay una persona definitivamente que cuando usted, yo no sé si a ustedes les pasa, yo tengo 2 o 3 amigos o amigas que usted, ¿cómo estás? Uy, viera lo que me pasó. Y empiezan a contarle y siempre tienen una tragedia nueva que contarle. Que lo asaltaron, que le robaron, que le pasó tal cosa, que se peleó, que se le murió, que le diagnosticaron. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo sí tengo. Y todos tenemos a alguien tóxico. Bueno, esas personas están presentes y todos los días nos encontramos. Pensamientos negativos. Bueno, mucho de eso muchos de los pensamientos van a generar un sentimiento. Y tengo la bendición de que mi mamá es psicóloga y me explicaba una vez, y yo lo practico y a las personas que tengo la posibilidad de decirlo, se los digo. Y es que los pensamientos generan sentimientos. Si usted piensa en algo mucho, piensa en algo mucho, piensa en algo mucho, eso le va a generar un sentimiento, sea para positivo o sea para negativo. Porque si usted está ay, qué puña, es que no me alcanza la plata, y está pensando en eso, y está pensando y pensando y pensando, al ratito, usted está deprimido, usted está agotado, usted está triste. Si por el contrario usted dice, bueno, ya viene diciembre, ya viene Zapote, ya viene el Chinamo, ya vienen las cosas que a usted le gustan, los toros, ya viene el paseo, ya voy a ir a pasear a tal lado, bueno, eso rapidito usted está contento. ¿Por qué? Porque eso le genera los pensamientos de lo que usted está teniendo. Amores y desamores, todos hemos tenido amores y desamores, y entonces eso también puede generarnos a nosotros una situación que nos pueda llevar potencialmente a estar ante un evento que no quisiéramos. El ruido causa estrés. ¿Ustedes les ha pasado que cuando hay un ruido muy grande, pues de alguna manera nos estresa? Nosotros, la oficina de nosotros está justamente al lado acá donde se está haciendo la feria, y estos 3 días nosotros decimos, qué increíble el ruido que eso genera, y de alguna manera hemos hablado del ruido como tal, y eso también genera estrés. La soledad y problemas económicos, como ya lo hemos hablado. Dale, Marco. Aquí viene otra parte del video que quiero que pongamos atención, porque entonces Cristian aborda otros elementos más respecto a las situaciones que se dan. Son fracciones de segundo, incluso cuando uno trabaja con ciertas personas el tema puede decirte que lo sienten de manera imperceptible, ¿verdad? Entonces uno entendería si podemos imaginar una escala, en colores verde, amarillo y rojo. Pensemos que el enojo en color verde, el que es tolerable, que podemos manejar, es algo que me disgusta, pero en la que aún puedo conversar con la persona. Y podría utilizar una estrategia asertiva para decirle que no estoy de acuerdo con algo o no me gusta. Imaginemos que luego estamos pasando a un color amarillo, cuando ya yo empiezo a tener manifestaciones corporales que empiezan a aumentar no solo funciones fisiológicas, sino cosas conductuales. Me refiero a esto, a que yo empiece a hiperventilar, a que empiece con una sudoración, a que se me empiece a poner lo que se conoce como cutis anserina o piel de gallina, ¿verdad? E incluso se dan muchas manifestaciones de que las personas se callan y empiezan a pensar lo que podríamos denominar nosotros muy coloquialmente carbonearse respecto a eso. Y ya pensemos en un color rojo cuando una persona está en ira, que es que ya pasó
del pensamiento a las acciones, y esas acciones pueden ser desde un tono de voz alto, increpar a otra persona, tomar acciones físicas. ¿Qué es lo que sucede, Marco? Que cuando ya estamos en un color rojo, ¿verdad? O en un pasaje del amarillo al rojo, ya queda muy poca posibilidad de reflexión y se pasa a los actos. ¿Cuáles son unas de las recomendaciones y técnicas que se pueden utilizar? Lo ideal es que cuando estamos en un nivel inicial de disgusto y enojo, utilicemos algo tan básico como se utiliza en el deporte, un tiempo fuera. Es decir, detengámonos ahí, detengamos que la cosa siga escalando y ese tiempo afuera tratemos de apartarnos de la situación que nos molesta para tener un espacio de reflexión. Ya solo el hecho de cortar esa escalada y hacer ese tiempo fuera nos permite replantearnos. Imaginémonos en el baloncesto que eso es lo que hacen cuando un equipo está mal, está presionado y ocupa replantear, se pide tiempo fuera. Como seres humanos podemos hacer eso y evitar que el asunto siga escalando hacia un color amarillo o un nefasto color rojo, que es cuando ya se pasan a las acciones, a los actos, y posiblemente ya ahí más bien nos vamos a relacionar con instancias legales y judiciales más allá de nuestra razón, porque es muy difícil detenernos cuando ya estamos en un acto yo creo que de clarísimo violencia y el agresión. hecho de las etapas y de lo importante que es conocernos para evitar llegar hasta el momento de la ira, donde ya devolverse, echarse atrás, ya va a ser muy difícil, y como lo decía Cristian, ya vienen después los problemas judiciales, donde ya hemos emprendido acciones que nos van a llevar a meternos definitivamente en un problema. Vea que inclusive él manifiesta, y echemos nosotros el casero atrás, de cuando nosotros mismos hemos estado en esa posición donde ya usted empieza a sentirse mal, donde ya usted empieza a sentir escalofrío, donde ya usted se empieza a sentir rojo, donde ya usted empieza a sentir mucha cólera, y donde usted en algún momento, al verlo pasar, pasó de estar tranquilo y, como él lo decía, donde todavía podía hablar, podía discutir, podía hablar, ya empezó a gritar y ya empujó. Y en el momento en el que empujó, recuerde lo que acabamos de hablar, si yo lo empujo, una acción tiene una consecuencia, porque si yo lo empujo a él va a reaccionar. Y entonces ahí es donde debemos nosotros de tener ese cuidado de saber que lo que estamos haciendo puede traer una consecuencia. Y desde el punto de vista que él me empuje, pues no va a hacer nada, nos empujamos y qué, que muchas veces pasa, y qué, y venga, y no pasó a más. Pero y si de verdad ya la persona reaccionó de manera violenta y usted tiene que echar para adelante, bueno, ya ahí empiezan los problemas, y como decía Cristian, donde ya no podemos echar atrás y donde vendrán los problemas judiciales y donde usted dice, ¿qué hice? Uno de los investigadores ya jubilados una vez nos contaba una historia de un muchacho que mató a otro. Esto ya todavía inclusive fue más allá, porque en ese estado de conmoción realizó acciones. Y dicen que cuando lo tenían detenido ahí, eso fue antes del 98, antes de que hubiese la reforma del Código Penal, y ellos podían entrevistar a las personas imputadas, dice que en la madrugada, cuando ya el chaval se quebró, empezó a llorar y decía, no sé qué hice, no sé qué hice. Y empezó a llorar, y entonces ahí ya cayó en cuenta. ¿Por qué? Porque ya había salido de esa fase, y entonces es cuando usted dice, esto lo pude haber evitado. ¿Qué decía Cristian? El tiempo fuera. Cuando usted empieza a notar que hay algo que no va bien, usted lo que debe hacer, según la recomendación de él, es echar para atrás, apartarse. Todavía usted puede, todavía tiene el chance de hacer algo. Y lo mejor es apartarse y huir y dejar que no. Más adelante, inclusive, otras recomendaciones de algo que vivimos comúnmente, que es cuando estamos dentro del carro, de un carro, y hay un accidente de tránsito. Pero vamos a continuar. Bueno, ¿y qué hacemos nosotros en la sección de delitos contra la integridad física con respecto a este tipo de delito de agresión con arma? Bueno, lo primero es que una vez que recibimos la denuncia, realizamos un análisis de qué fue lo que pasó, porque una cosa es lo que el denunciante o el ofendido cuenta de cómo fue que él vivió ese asunto, pero esa es su percepción, ¿verdad? Porque él va a contar, bueno, es que yo estaba en mi casa y empecé a oír que ponían la música muy fuerte y que no sé qué, y él cuenta el cuento de salió de que le reclamó y toda la cuestión. Eso es lo que él cuenta. Habrá que ver si los testigos, si hay videos, si hay otras personas que nos cuentan otra, ¿verdad? Otra realidad de esto mismo que pasó, de este mismo momento, desde otra perspectiva. Y entonces nosotros realizamos ese análisis de la denuncia para saber
¿Qué debemos después de preguntarle? Ese contacto con el denunciante es por medio de una llamada telefónica o una visita donde lo entrevistamos y solicitamos otros detalles, otra información que la persona no dijo porque no sabía que tenía que decirla, o que lo omitió y que cuando ya uno le pregunta obtiene más detalles. La visita al sitio para justamente lo que les decía, ver si hay cámaras de video, si hay testigos, si hay guardas, y otro tipo de diligencias que se hacen. Entrevista a los testigos para obtener justamente esa información desde otro punto de vista, ¿verdad? Porque una cosa es como yo lo vi y otra cosa como lo vivió él, ¿verdad? Porque no es lo mismo lo que yo estoy viendo desde acá a lo que está viendo la persona que está allá en la esquina. Son cosas diferentes. Ok, y ahí les ponemos esas iniciales en la Oficina de Atención y Protección a Víctimas, que esto también y que esos momentos son importantes porque la ciudadanía tiene que saber que nosotros dentro de las investigaciones les ofrecemos a los ofendidos ingresar a un programa que tiene el Ministerio Público, que es el Programa de Atención, de Protección a Víctimas del Delito. Eso es una de las diligencias que realizamos para que personal y profesionales definitivamente en esas materias puedan valorar la situación y referir si la persona necesita entrar al programa y ofrecerle una serie de variables y una serie de posibilidades dentro de las cuales se le puede dar protección si la persona realmente está en riesgo como tal. La valoración en la clínica médico-forense. Bueno, lo que les decía, a ese muchacho al que le pegaron los mangos, los aguacates en la cara, y a todas las personas que reciben de alguna manera alguna agresión, nosotros nos mandamos a valorar a la clínica médico-forense. Hay otras oficinas de PISAF que están en Entre Ríos y en Pavas, y la principal es la clínica médico-forense en San Joaquín de Flores. Y acá, muy importante, ¿por qué? Porque dentro de la investigación nosotros ocupamos una declaración de un médico legal que nos diga, ok, ese aguacatazo que le pegaron en el ojo, le rompió, lo tuvieron que coser, le va a quedar una marca indeleble en su rostro, o le hizo algo que le va a afectar su vista, que le va a disminuir la capacidad de la vista, o le quebró la nariz, le quebró el tabique nasal. Imagínense un mangazo bien pegado en la nariz, o un servilletero, o un vaso de whisky, lo que le decía de los anteojos, le entró un vidrio en el ojo, le rompió la retina. Bueno, todas esas cosas deben de ser valoradas en la clínica médico-forense, y para nosotros dentro de la investigación es sumamente importante poder contar con un dictamen médico legal realizado por un profesional de la salud, como es un médico, que nos diga a nosotros no solamente las lesiones, sino los días de incapacidad. Y ojo, los días de incapacidad desde el punto de vista médico legal. No es, que me metieron 12 meses en el dictamen médico legal, entonces no voy a trabajar. Son cosas diferentes. La valoración médica desde el punto de vista para su salud y la valoración médica desde el punto de vista médico legal. Y ahorita vamos a ver más o menos cómo es un dictamen médico legal para que ustedes vean de qué se trata eso. Y la confección del informe, una vez que hemos recabado todos los elementos, hemos realizado varias de las diligencias que pueden darnos a nosotros como final un informe como tal. Ok, eso es lo que les decía. Esto es, yo le pongo las partes ahí, pero esto es como nosotros nos llega un dictamen médico legal, eso es de una causa tal, de acuerdo a la solicitud, y ellos ahí ponen y vienen una serie de elementos ahí donde ellos dicen qué días que hacen la valoración, a quién se la están haciendo. Ellos mismos también le preguntan a la persona a la que están evaluando qué fue lo que pasó, y ellos anotan la narración de los hechos que la persona le dice, y que también nosotros por ahí vemos y podemos saber si la persona está siendo congruente con lo que dijo en la denuncia, cuando pone la denuncia, lo que le dijo el investigador cuando fue entrevistado y lo que dijo a la hora de que le realizaron el dictamen médico legal. ¿Por qué? Porque si vemos que uno dijo una cosa, aquí dijo otra y allá dijo otra, aquí hay algo que no nos cuadra. Y nosotros dentro de la investigación también podríamos, y tenemos la potestad y la posibilidad de determinar si una persona está mintiendo con un cuchillo, que lo cortó con el bate. Entonces ahí, todo eso tiene que ver. Y entonces por ahí eso es lo que ellos van a revelar. O bien, que le dio con un tubo
y el todo le jodió la rodilla, y entonces lo tuvieron que operar. Ya no tiene la misma capacidad porque su rodilla ya no quedó en 100%, quedó en 95%, ya hay una pérdida de un 5% y eso es lo que van a ver ellos dentro de esa revaloración. Aquí está la última parte del video donde ya Cristian nos habla un poco de las recomendaciones, de lo que podemos hacer y de lo que debemos de hacer en casos de que hayan conflictos y hablando propiamente de cosas muy cotidianas como lo es cuando estamos en la calle. Evidentemente, si yo soy una persona que está siendo más afectada, una de las cosas esenciales es no participar en la discusión, no generar ese aumento en los niveles de tensión que me hagan escalar un nivel verde de una discusión, una situación que no comparto con una situación. Entonces, ¿cuál es? Evidentemente, si yo soy la persona que está siendo más afectada o violentada, una de las cosas esenciales es no participar de la discusión, no generar ese aumento en los niveles de tensión que me hagan escalar de un nivel verde de una discusión o una situación. Una parte importante es tratar de detener eso y evidentemente confiar en las autoridades competentes y darles aviso inmediato para que las personas puedan controlar la situación y en un marco diferente de una situación controlada ya se puedan desarrollar todos los procesos pues administrativos, de tránsito que traen este tipo de situaciones y así lograr evitar que estas situaciones puedan escalar de una manera nefasta para todos. Es esencial tener un contacto inmediato, y ahora casi que todos tenemos teléfono celular, poder llamar de inmediato al servicio de emergencias 911 y estar en una distancia prudencial valorando los riesgos que hay. En esta situación vemos que hay un transeúnte que llega y retira un arma, por ejemplo, ¿verdad? Uno esperaría que una persona para tomar una determinación de esa tuviera algún conocimiento o algún entrenamiento en armas, porque evidentemente agarrarla de una manera inadecuada puede generar un riesgo o puede generar que se multiplique un daño. Entonces, si yo no tengo conocimiento en armas, si no tengo conocimiento en cómo manejar eso, pedir auxilio por teléfono inmediatamente. Si hay alguna persona que tuviera ese tipo de conocimientos, pues tiene que manejar esa intervención y posiblemente por su entrenamiento y su condición lo sabrá de una forma a la defensiva, de una forma lo más cautelosa posible para neutralizar un poco el peligro que en este caso genera la existencia de un arma y poder colaborar con la situación de lo que se está presentando ahí de las personas que se enfrentan. También no sabemos si esas personas que se están enfrentando, hay otras personas que vendrán detrás de ellas, etcétera. Entonces, de ahí la importancia de involucrarse de una forma preventiva, pero siempre con una comunicación directa y expedita con las autoridades correspondientes para que sean ellas las que en el momento de llegar puedan controlar mejor la situación y se pueda disminuir o eliminar los riesgos colaterales a todas las personas que están alrededor de la situación y se pueda disminuir o eliminar los riesgos colaterales a todas las personas que están alrededor del hecho. Yo creo que Cristian es muy claro en lo que dice y cómo se expresa. Lo único que quiero recalcar es lo que él dice respecto a involucrarse preventivamente. Y esto es y es una recomendación que nosotros siempre le damos a las personas. No ocupamos héroes, ocupamos buenos testigos. Es mejor que usted se aboque, en lugar de tratar de agarrar y de parar a una persona que tiene un arma, porque como bien lo dice él y se los he dicho yo ahorita antes, el hecho de tratar de agarrar a una persona que tiene arma, que no sabemos cómo va a reaccionar, que podría hacer un caos peor, es mejor involucrarse preventivamente realizando lo correcto, llamando al 911. Siendo un buen testigo, ¿qué es? Bueno, es observando quién es la persona, cómo actuó, quién empezó el pleito, qué fue lo que hizo, qué dijo, si alguien le dijo un apodo, si alguien le dijo el nombre, ese tipo de cosas para la investigación. Y si usted es un buen ciudadano, si usted está acá porque le interesa, de eso se trata estos espacios, de que nosotros podamos darles herramientas a ustedes, a las personas que nos ven por Facebook o por las diferentes modalidades, herramientas de cosas que son importantes para la investigación, y es ser un buen testigo, cosas como las que les acabo de decir, ¿sí? Y creo
Lo que me queda es nada más recalcar las conclusiones que fueron tomadas de lo mismo que Cristian nos ha hablado. Conozca sus emociones y evite llegar al enojo y a la ira. Evite llegar a las acciones en momentos de enojo. Controle sus emociones y busque ese tiempo fuera. Y todas estas recomendaciones nos sirven a nosotros desde todo punto de vista y en cualquier situación. Y no participe de las discusiones, llame al 911 y sea realmente un testigo, realmente que vaya a funcionar y que nos colabore dentro de las investigaciones. De mi parte, agradecerles y si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto. OIJ, investigación y ciencia a su servicio.